No suelo ser una persona supersticiosa ni paranoica. Me llamo Javier, tengo 32 años y vivo en una ciudad mediana, lo suficientemente tranquila como para que las cosas raras sean tema de conversación por semanas. Esto pasó hace un par de días, justo después del día de San Valentín. Mi pareja, Sofía, y yo habíamos salido a cenar a un restaurante pequeño pero acogedor, de esos que tienen luces cálidas y música de fondo que apenas se escucha. Era una noche perfecta. Risas, buena comida y un par de copas de vino. Decidimos no conducir porque queríamos disfrutar sin preocupaciones, así que pedimos un servicio de transporte compartido para regresar a casa. El conductor llegó rápido, un hombre de unos 40 años con una sonrisa demasiado amplia y ojos que parecían escanearte al instante. Al principio pensé que era simplemente amable. Nos saludó con entusiasmo y comenzó a hacer preguntas casuales. ¿Celebrando algo especial? ¿Hace cuánto están juntos? Aunque sus preguntas eran personales, no parecían malintencionadas, así que respondimos con cortesía. Pero luego empezó a profundizar más. ¿Viven juntos? ¿Tienen hijos? ¿En qué trabajan? Su tono era amistoso, pero había algo en su insistencia que me ponía incómodo. Sofía me miró de reojo, claramente sintiendo lo mismo. Intenté desviar la conversación preguntándole sobre su trabajo como conductor, pero él siempre encontraba la manera de volver a nosotros. Cuando finalmente llegamos a casa, respiré aliviado. El trayecto había sido más incómodo de lo que esperaba, pero no quería arruinar la noche discutiendo sobre ello. El conductor se estacionó frente a nuestro edificio y antes de bajarnos nos deseó una buena noche con una sonrisa que me pareció demasiado forzada. «Espero verlos pronto», dijo, y aunque sonaba como algo que cualquier conductor podría decir, el tono hizo que se me erizara la piel. Sofía y yo intercambiamos una mirada rápida, pero decidimos no darle más vueltas. Entramos al edificio, subimos a nuestro apartamento y seguimos con nuestra noche como si nada hubiera pasado. Esa madrugada, mientras me preparaba para dormir, fui a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la ventana del salón, algo llamó mi atención. El coche del conductor estaba estacionado frente a nuestro edificio. No era un modelo común ni un color discreto, así que lo reconocí al instante. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era posible que estuviera esperando otro viaje en la zona? Tal vez era solo coincidencia, me repetí para tranquilizarme, pero no pude evitar quedarme unos minutos observando desde detrás de las cortinas. El coche estaba ahí, inmóvil, con las luces apagadas. Finalmente decidí ignorarlo y me fui a la cama, aunque esa sensación de incomodidad no me dejó dormir bien. A la mañana siguiente, el coche ya no estaba. Me convencí de que había sido una coincidencia y traté de no pensar más en ello, pero esa tranquilidad no duró mucho. Esa misma tarde, mientras revisaba mi teléfono, noté una notificación de la aplicación de transporte. Era un mensaje del conductor. Decía algo como: «Hola, me caíste muy bien anoche. Creo que podríamos ser amigos». Me quedé helado. Nunca antes había recibido un mensaje directo de un conductor, y mucho menos uno tan personal. Mostré el mensaje a Sofía, quien también se sintió incómoda, pero ambos decidimos ignorarlo. Pensamos que si no respondíamos, él perdería interés y todo quedaría ahí. Sin embargo, los mensajes continuaron. Al día siguiente recibí otro. «¿Por qué no respondes? Solo quiero hablar». Y luego otro. «Sé que trabajas cerca del centro. Podríamos tomar un café». Mi incomodidad se transformó rápidamente en miedo. ¿Cómo sabía dónde trabajaba? No recordaba haber mencionado nada sobre mi empleo durante el trayecto. Fue entonces cuando Sofía me confesó que también había recibido mensajes similares en su cuenta de la aplicación. Ambos decidimos reportarlo al servicio al cliente, esperando que lo bloquearan o tomaran alguna medida para detenerlo. Pero mientras esperábamos una respuesta, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Un par de días después, mientras estaba en el trabajo, salí a almorzar con unos compañeros. Al cruzar la calle hacia un pequeño café que frecuentamos, lo vi. El coche del conductor estaba estacionado al otro lado de la acera. Mi corazón dio un vuelco. Traté de convencerme de que era una coincidencia, pero entonces lo vi dentro del coche mirándome fijamente. No hacía nada, solo estaba ahí, con las manos en el volante y esa misma sonrisa forzada de aquella noche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quise alarmar a mis compañeros, así que no dije nada en ese momento, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Me estaba siguiendo? ¿Desde cuándo? Esa noche, cuando llegué a casa, le conté todo a Sofía. Ella también había tenido una experiencia similar ese día. Mientras hacía unas compras en el supermercado cerca de nuestro edificio, creyó ver el coche pasar lentamente por el estacionamiento varias veces.
Ambos estábamos aterrados. Decidimos contactar nuevamente a la aplicación para insistir en el reporte, pero la respuesta fue decepcionante. Nos dijeron que estaban investigando y que no podían compartir información sobre el conductor por motivos de privacidad. Esa palabra, privacidad, me pareció una burla considerando que este hombre claramente había invadido la nuestra. Esa noche cerramos todas las cortinas y aseguramos las puertas con doble llave, pero aún así no pudimos dormir tranquilos. Al día siguiente, decidí tomar un camino diferente al trabajo. No quería arriesgarme a encontrarme con él otra vez. Mientras caminaba hacia una estación de metro más lejana, no podía evitar mirar constantemente por encima del hombro. Cada coche que pasaba me hacía tensarme, esperando ver ese modelo y color tan distintivos. Llegué al trabajo sintiéndome paranoico y agotado. Durante el almuerzo revisé mi teléfono y encontré otro mensaje suyo en la aplicación. ¿Por qué me evitas? Solo quiero ser tu amigo. Esta vez el tono era más insistente, casi agresivo. Sentí un nudo en el estómago. Decidí bloquearlo directamente en la aplicación, pero no estaba seguro de si eso bastaría para detenerlo. Esa noche, mientras Sofía y yo cenábamos en casa, escuchamos un ruido afuera, como si alguien estuviera moviéndose cerca de las ventanas del salón. Nos congelamos. Sofía me miró con los ojos muy abiertos y ambos nos acercamos lentamente a la ventana, tratando de no hacer ruido. Aparté ligeramente la cortina y ahí estaba, el coche estacionado frente a nuestro edificio otra vez. Esta vez, sin embargo, las luces estaban encendidas y podía distinguir claramente su silueta dentro del vehículo. Sentí una mezcla de ira y miedo. ¿Qué quería de nosotros? Llamamos a la policía inmediatamente, pero cuando llegaron unos 20 minutos después, el coche ya no estaba. Los agentes tomaron nota de lo sucedido, pero no parecían tomarlo demasiado en serio. Nos dijeron que probablemente era alguien extraño, pero inofensivo. Esa palabra me hizo hervir la sangre. Después de esa noche, la tensión en casa era insoportable. Sofía y yo apenas hablábamos, ambos demasiado preocupados como para fingir normalidad. Decidimos cambiar nuestras rutinas. Tomábamos rutas diferentes al trabajo. Evitábamos salir de noche y siempre estábamos atentos a nuestro alrededor. Pero no importaba cuánto intentáramos escapar, él siempre encontraba la forma de aparecer. Una tarde, mientras Sofía volvía del gimnasio, me llamó por teléfono, aterrada. Me dijo que el coche estaba estacionado frente al edificio otra vez y que él estaba afuera, apoyado contra la puerta del conductor, mirándola fijamente mientras ella subía por las escaleras. Corrí hacia la ventana para ver si seguía ahí, pero para cuando llegué ya se había ido. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidimos quedarnos en casa de unos amigos por unos días mientras pensábamos qué hacer. Durante ese tiempo contactamos nuevamente a la aplicación de transporte y les exigimos una respuesta. Finalmente nos dijeron que habían suspendido la cuenta del conductor y que no podría contactarnos más a través de su plataforma. Aunque eso nos dio un poco de alivio, no resolvía el problema principal. Él sabía dónde vivíamos y parecía obsesionado con nosotros. Pensamos en cambiar de apartamento, pero no era algo que pudiéramos hacer de inmediato. Mientras tanto, cada sombra en la calle o cada coche estacionado cerca nos hacía saltar del miedo. Una noche, mientras estábamos en casa de nuestros amigos, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. Al otro lado de la línea, escuché una respiración pesada, seguida de un silencio incómodo. «¿Javier?», dijo una voz que reconocí al instante. Era él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Colgué inmediatamente y bloqueé el número, pero el miedo ya estaba instalado en mi pecho como un peso insoportable. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? Esa noche no pude dormir, y Sofía tampoco. Ambos nos sentíamos como presas siendo acechadas. Al día siguiente tomamos una decisión drástica. Fuimos a la comisaría y presentamos una denuncia formal. Les mostramos los mensajes, describimos los encuentros y les dimos toda la información que teníamos sobre él. Esta vez los oficiales parecieron tomarnos más en serio. Nos prometieron investigar y patrullar nuestra zona con más frecuencia. Esa misma noche volvimos a nuestro apartamento, aunque con mucho temor. Sin embargo, algo cambió después de eso. Durante los días siguientes no vimos su coche cerca ni recibimos más mensajes o llamadas. Era como si hubiera desaparecido de repente. Aunque el alivio fue inmenso, una parte de mí seguía esperando que apareciera de nuevo en cualquier momento. Pasaron semanas sin señales de él, y poco a poco comenzamos a recuperar nuestra rutina. Sofía y yo seguimos atentos, pero el miedo constante empezó a desvanecerse. Aún así, decidimos tomar medidas adicionales.
Instalamos cámaras de seguridad en el edificio y cambiamos nuestras cerraduras. También hablamos con nuestros vecinos para que estuvieran atentos a cualquier cosa sospechosa. Aunque nunca lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que seguíamos mirando por encima del hombro, esperando que esa pesadilla volviera de alguna forma. Un mes después recibí una notificación de la aplicación de transporte. Era un mensaje genérico informándome que el conductor había sido permanentemente expulsado de la plataforma. No dieron detalles, pero asumí que la investigación había concluido y que habían tomado medidas. Aunque eso debería haberme tranquilizado, no pude evitar sentir un escalofrío al recordar su mirada fija desde el coche aquella noche. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que lo llevó a obsesionarse con nosotros, ni qué habría pasado si no hubiéramos actuado a tiempo. Lo único que sé es que esa experiencia cambió completamente cómo veo las cosas cotidianas. Un simple viaje en coche, una sonrisa amable. Nunca sabes quién está al otro lado. Desde entonces hemos seguido adelante con nuestras vidas, pero hay momentos en los que todavía siento una punzada de paranoia. Si veo un coche similar al suyo estacionado cerca, o si alguien me mira demasiado tiempo en la calle, mi mente vuelve automáticamente a esos días oscuros. No sé si él sigue allá afuera, observándonos desde lejos, o si simplemente encontró otra presa. Pero algo es seguro. Nunca volveré a subestimar esa sensación incómoda en el estómago cuando algo no parece estar bien. No soy el tipo de persona que celebra San Valentín. Siempre me pareció una fecha sobrevalorada, y siendo soltero desde hace años no tenía motivos para prestarle atención. Vivo solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde la mayoría de los vecinos son personas mayores o parejas jóvenes que apenas cruzan palabras conmigo. Era febrero, una semana antes del famoso Día de los Enamorados, y mi rutina era la de siempre: trabajo, casa, algo de televisión y a dormir. Todo empezó una mañana como cualquier otra. Bajé a revisar el correo y entre las facturas y folletos publicitarios encontré algo que me desconcertó: una tarjeta de San Valentín. Era sencilla, roja con un corazón en relieve, pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue la nota escrita a mano dentro. Decía: "Te estoy vigilando", sin firma, sin pistas. Al principio pensé que era una broma pesada, quizás algún vecino aburrido o incluso un error. Tal vez alguien confundió mi buzón con el de otra persona. Me reí para mí mismo y dejé la tarjeta sobre la mesa del comedor sin darle mayor importancia. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño. No sé cómo explicarlo, pero había una sensación persistente de incomodidad, como si alguien estuviera observándome desde afuera. Mi apartamento está en el primer piso y las ventanas dan hacia un callejón poco iluminado. Me levanté para echar un vistazo, pero no vi nada fuera de lo común. Solo la oscuridad y el sonido distante del tráfico. Me convencí de que era mi imaginación y volví a la cama, aunque no pude evitar sentirme intranquilo. Pasaron un par de días sin novedades y la tarjeta quedó olvidada en un rincón de mi mesa. Pero entonces, una noche al regresar del trabajo, encontré algo pegado en la puerta de mi apartamento. Era otra nota, escrita con la misma caligrafía irregular y apurada. ¿Me extrañaste? Mi corazón dio un vuelco. Esta vez no podía ser una coincidencia ni una broma inocente. Alguien sabía exactamente dónde vivía y había tenido el descaro de acercarse a mi puerta. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba desierto y en completo silencio. Arranqué la nota con manos temblorosas y entré rápidamente, cerrando con llave detrás de mí. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido, el crujir de la madera, el zumbido del refrigerador, me hacía saltar de la cama. Sentía que alguien estaba allá afuera observándome. Al día siguiente, decidí no dejar que el miedo me controlara. Me repetí que seguramente era alguna broma estúpida de un vecino o un adolescente aburrido. Pero esa misma tarde, cuando fui al supermercado, encontré otra nota esperándome en el parabrisas de mi coche. «Te queda bien esa camisa azul». Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Estaba usando una camisa azul en ese momento. Alguien me había visto salir de casa o me había estado siguiendo durante el día. Miré alrededor del estacionamiento del supermercado, buscando a alguien sospechoso, pero todo parecía normal. Familias cargando bolsas, empleados recogiendo carritos. Guardé la nota en mi bolsillo y regresé a casa lo más rápido que pude, sintiéndome observado todo el camino. Esa noche fue la peor hasta ese momento. Cerré todas las ventanas, corrí las cortinas y revisé que la puerta estuviera bien asegurada al menos 3 veces. Pero a pesar de mis precauciones, no podía quitarme la sensación de estar siendo vigilado. Me senté en el sofá con las luces apagadas, tratando de calmarme.
pero entonces escuché algo. Era un ruido sutil, como un crujido proveniente de afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente a la ventana del salón. Apenas moví un poco la cortina para mirar hacia afuera, y ahí lo vi. Una figura inmóvil en el callejón, justo frente a mi edificio. Estaba demasiado oscuro para distinguir detalles, pero podía notar que llevaba algo en la cara. ¿Una máscara? Me quedé congelado por unos segundos, incapaz de moverme o apartar la mirada. Cuando finalmente reaccioné y encendí la luz del salón, la figura ya no estaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, fui a una tienda de electrónica y compré una cámara de seguridad para instalarla en mi ventana principal. No era nada sofisticado, pero al menos me daría algo de tranquilidad. La configuré esa misma tarde y pasé horas revisando las imágenes desde mi teléfono cada vez que escuchaba el más mínimo ruido. Durante los primeros días no captó nada fuera de lo común. Solo gatos callejeros y algún vecino caminando por el callejón. Pero entonces, una madrugada, recibí una notificación en mi teléfono. Movimiento detectado. Con el corazón en la garganta abrí la aplicación y vi algo que me dejó paralizado. En las imágenes aparecía alguien parado frente a mi ventana. Era una figura alta y delgada, con una máscara blanca que parecía hecha a mano, completamente lisa excepto por 2 agujeros para los ojos. No se movía, simplemente estaba ahí, mirando fijamente hacia mi ventana. No pude apartar la vista de la pantalla. La figura permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo unos minutos. Su postura era rígida, casi antinatural, como si estuviera esperando algo. Intenté convencerme de que era una broma, pero ¿quién haría algo así en medio de la noche? Mi mente corría a 1000 por hora mientras decidía qué hacer. Llamar a la policía parecía lógico, pero ¿qué les iba a decir? Hay alguien parado frente a mi ventana con una máscara. ¿Y si se iba antes de que llegaran? Mientras debatía conmigo mismo, la figura finalmente se movió. Dio un paso hacia atrás, luego otro, y desapareció en la oscuridad del callejón. Pasé el resto de la noche revisando las grabaciones una y otra vez, buscando algún detalle que pudiera darme una pista. Ropa, movimientos, algo. Pero no había nada distintivo, solo esa máscara blanca y esa presencia inquietante. A partir de ese momento mi paranoia se disparó. Cada vez que salía de casa sentía que alguien me seguía. Cada sombra parecía más amenazante de lo normal. Las notas seguían apareciendo, aunque ahora eran más crípticas. ¿Te sientes seguro? Nos veremos pronto. Una mañana incluso encontré una pegada al espejo del baño dentro de mi apartamento. Eso fue lo peor. No tenía idea de cómo había entrado alguien sin forzar la cerradura ni romper una ventana. Revisé cada rincón del lugar con un cuchillo en la mano, pero no encontré a nadie. Esa noche no dormí ni un segundo. Me senté junto a la puerta con las luces encendidas y el cuchillo aún en mi mano temblorosa, esperando cualquier cosa, cualquier sonido que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Después de la nota en el espejo, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Instalé más cámaras en el apartamento. Una apuntando a la puerta principal, otra en el pasillo y una última en mi habitación. También cambié las cerraduras y compré un cerrojo adicional. Pero nada de eso me hacía sentir realmente seguro. La situación llegó a un punto crítico unos días después cuando revisé las grabaciones de la cámara de mi habitación por pura curiosidad. Lo que vi me dejó helado. A las 3:17 am, mientras yo dormía profundamente, la cámara captó un movimiento. Una figura pasó frente a la cama, apenas visible en la penumbra pero inconfundible. Era la misma máscara blanca. Mi respiración se detuvo al darme cuenta de lo que significaba. Esa persona había estado dentro de mi apartamento mientras yo dormía. No sé cómo logré mantenerme cuerdo después de eso. Pasé horas tratando de entender cómo había entrado, revisando cada centímetro del apartamento en busca de algún acceso oculto, pero no encontré nada. Esa noche no me atreví a dormir. Me quedé sentado en el sofá con todas las luces encendidas y un bate de béisbol en las manos, esperando que algo sucediera. Y sucedió. A las 2:45 am escuché un golpe seco contra la ventana del salón. Me levanté de un salto con el corazón desbocado y corrí hacia la cámara para revisar las imágenes en tiempo real. Ahí estaba otra vez, la figura con la máscara blanca parada frente a mi ventana como antes, pero esta vez sostenía algo en las manos. Era una tarjeta roja, idéntica a la primera que había recibido en mi buzón días atrás. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El miedo que había sentido durante días se transformó en una mezcla de rabia y desesperación. No podía seguir viviendo así.
prisionero en mi propio hogar. Agarré el bate con fuerza y me dirigí hacia la puerta principal, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí afuera. Abrí la puerta de golpe y salí al callejón, pero para cuando llegué, no había nadie. Solo el silencio opresivo de la noche y la tarjeta roja tirada en el suelo, justo frente a mi ventana. La recogí con manos temblorosas y la abrí. Dentro, en esa misma caligrafía irregular, había un mensaje nuevo. Eres más valiente de lo que pensé, pero esto no ha terminado. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Miré a mi alrededor buscando algún movimiento en la oscuridad, pero no vi nada. Me quedé parado allí por varios minutos, con el bate en una mano y la tarjeta en la otra, sintiéndome completamente expuesto. A la mañana siguiente tomé una decisión drástica. Empaqué mis cosas y me mudé. No fue fácil encontrar un lugar nuevo tan rápido, pero no me importaba. Dejé el apartamento vacío sin mirar atrás y me instalé en un edificio más moderno con cámaras de seguridad en cada esquina y un portero las 24 horas. Durante las primeras semanas seguía mirando por encima del hombro cada vez que salía de casa, esperando ver esa máscara blanca en algún rincón oscuro. Pero nada pasó. Las notas se detuvieron. Las cámaras no captaron nada extraño y poco a poco comencé a sentirme más tranquilo. Sin embargo, todavía tengo pesadillas algunas noches. Sueño con esa figura inmóvil frente a mi ventana o con el sonido de pasos dentro de mi habitación mientras duermo. No sé quién era ni por qué me eligió a mí, pero hay algo que me atormenta hasta hoy. Nunca descubrí cómo entró en mi apartamento aquella vez. Y aunque trato de seguir adelante, siempre tengo esa sensación persistente de que esto aún no ha terminado. Soy Clara, tengo 21 años y estudio psicología en la universidad. Esto ocurrió hace exactamente un año, en la noche de San Valentín. Para entonces estaba ahorrando algo de dinero extra trabajando como niñera los fines de semana. Esa noche, una pareja que me había contratado varias veces me pidió que cuidara de su hijo, Mateo, un bebé de apenas un año. Los padres iban a salir a cenar y regresarían tarde. La casa era una construcción antigua, con techos altos y pisos de madera que crujían al caminar. Aunque siempre me había parecido un poco inquietante, nunca había tenido problemas allí antes. Llegué alrededor de las 7 p.m., justo cuando el sol comenzaba a desaparecer tras los árboles del bosque que rodeaba la propiedad. Todo comenzó como cualquier otra noche. Mateo ya estaba dormido cuando llegué, así que me acomodé en el sofá del salón con mi libro de texto y una taza de té que preparé en la cocina. La casa estaba silenciosa, salvo por el ocasional crujido del piso o el sonido del viento golpeando las ventanas. Al principio no le di importancia. Después de todo, era una casa vieja en pleno invierno. Pero alrededor de las 9 p.m. empecé a escuchar algo más. Un ruido suave, como si alguien estuviera caminando lentamente por el piso de arriba. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, o tal vez el viento jugando con alguna puerta mal cerrada. Decidí ignorar el ruido y seguir con mi lectura, aunque no podía evitar sentirme un poco inquieta. Cada vez que pasaba una página me encontraba deteniéndome para escuchar, como si esperara que el sonido volviera. Y volvió. Esta vez era más claro, como pasos arrastrados que se movían de un lado a otro. Miré hacia el techo justo donde estaba el cuarto de Mateo y sentí un nudo en el estómago. Pensé en subir a revisar, pero me convencí de que no tenía sentido alarmarme por algo tan tonto. Quizás era la madera expandiéndose por el cambio de temperatura, o eso quería creer. Unos 20 minutos después decidí que no podía concentrarme más en mi libro. Me levanté y fui a la cocina a buscar algo de agua. Mientras llenaba el vaso, escuché un golpe seco proveniente del piso de arriba. Esta vez fue imposible ignorarlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que estaba pasando. Tal vez Mateo se había despertado y estaba moviéndose en su cuna. Sí, eso tenía que ser. Dejé el vaso en el fregadero y subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. La casa parecía más fría de lo normal y cada escalón que pisaba crujía bajo mis pies, como si anunciara mi presencia. Cuando llegué al cuarto de Mateo, lo encontré profundamente dormido en su cuna. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba su carita tranquila y por un momento me sentí tonta por haberme asustado tanto. Me acerqué para ajustar su manta y asegurarme de que estaba bien abrigado. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña nota doblada cuidadosamente y pegada a la manta con un pedazo de cinta adhesiva. Mi corazón se detuvo por completo. Con manos temblorosas, tomé la nota y la desdoblé. Solo tenía 3 palabras escritas en tinta negra, con una caligrafía irregular. No estás sola.
Sentí como un escalofrío me recorría la espalda y tuve que contener un grito para no despertar al bebé. En ese momento todo mi cuerpo estaba en alerta. Miré alrededor del cuarto, tratando de encontrar alguna señal de que alguien más había estado allí, pero no había nada fuera de lugar. Las ventanas estaban cerradas y la puerta del armario estaba entreabierta como siempre. Mi primer instinto fue tomar a Mateo y salir corriendo de la casa, pero algo me detuvo. ¿Y si alguien todavía estaba dentro? Si salía corriendo podría poner al bebé en peligro. Decidí bajar rápidamente al salón y llamar a la policía. Mientras marcaba el número con los dedos temblorosos, sentí como si cada sombra en la casa estuviera observándome. El operador me aseguró que enviarían a alguien de inmediato, pero los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Mientras esperaba a la policía, me quedé sentada en el sofá con Mateo en brazos. Lo había sacado de su cuna porque no podía soportar la idea de dejarlo solo allá arriba. Cada pequeño sonido de la casa me hacía saltar. El viento afuera parecía más fuerte, y las ramas del bosque golpeaban contra las ventanas como si quisieran entrar. Intenté mantener la calma, pero mi mente no dejaba de imaginar lo peor. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Cómo habían entrado sin que yo lo notara? Y lo más importante, ¿seguían dentro de la casa? Miré el reloj. Habían pasado solo 5 minutos desde que llamé, pero se sentían como horas. De repente, escuché un ruido que me heló la sangre. Pasos en el piso de arriba. Esta vez no eran crujidos ni sonidos vagos. Eran pasos claros, firmes, que se movían lentamente por el pasillo. Mi cuerpo entero se tensó y sentí como Mateo se movía ligeramente en mis brazos, como si también percibiera algo extraño. Me levanté del sofá y retrocedí hacia la puerta principal intentando no hacer ruido. Mi mano estaba en la cerradura cuando vi algo que me paralizó. Huellas de barro en el suelo del salón, justo frente a mí. No estaban allí cuando llegué. Eran frescas, húmedas, y llevaban un rastro que conducía hacia las escaleras. Mi respiración se volvió pesada, y sentí que las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Las huellas eran grandes, demasiado grandes para ser de los padres de Mateo, y estaban desordenadas, como si quien las hubiera dejado estuviera caminando sin rumbo o arrastrando los pies. No podía entender cómo alguien había entrado en la casa sin que yo lo notara. Miré hacia las escaleras, esperando ver algo, pero todo estaba oscuro. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón en los oídos. En ese momento, deseé con todas mis fuerzas escuchar las sirenas de la policía, pero todo lo que recibí fue otro golpe seco, esta vez más fuerte, proveniente del piso de arriba. No pude más. Abrí la puerta principal con una mano mientras sostenía a Mateo con la otra y salí corriendo hacia el porche. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero no me importó. Solo quería alejarme de esa casa. Me quedé allí fuera, temblando y abrazando al bebé mientras miraba hacia las ventanas del segundo piso. Por un momento todo parecía tranquilo, pero entonces lo vi. Una sombra moviéndose detrás de las cortinas del cuarto de Mateo. Era alta y delgada y parecía estar observándome desde el interior. Mis piernas querían moverse, correr hacia el bosque o hacia cualquier lugar lejos de allí, pero estaba congelada en el sitio. Fue entonces cuando escuché las sirenas a lo lejos y sentí una mezcla de alivio y terror. Cuando la patrulla llegó, 2 oficiales bajaron rápidamente del coche y se acercaron a mí. Apenas podía hablar, pero les expliqué lo que había pasado. Los ruidos, la nota, las huellas de barro y la sombra en la ventana. Uno de ellos me pidió que esperara afuera mientras el otro entraba a revisar la casa. Me quedé allí, abrazando a Mateo con fuerza, mientras veía cómo el oficial desaparecía en el interior. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Finalmente salió y nos hizo un gesto para que entráramos. Según él, no había nadie adentro. Revisaron todas las habitaciones y no encontraron señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Sin embargo, las huellas de barro seguían ahí, y eso parecía desconcertarlos tanto como a mí. Uno de los oficiales sugirió que tal vez alguien había entrado por una puerta o ventana que yo había dejado abierta sin darme cuenta. Pero yo sabía que eso no era posible. Había revisado todo cuando llegué. Además, cómo explicaban la nota en la manta de Mateo. Les mostré el papel y aunque lo tomaron como evidencia, no parecía darles muchas pistas. Antes de irse, revisaron el perímetro de la casa y encontraron algo aún más inquietante. Las huellas de barro continuaban hacia el bosque detrás de la propiedad. Se perdían entre los árboles, como si quienquiera que hubiera estado allí se hubiera adentrado en la oscuridad. Me aconsejaron que llamara a los padres del bebé para informarles y que evitara quedarme sola hasta que regresaran. Después de que los policías se fueron,
Me quedé sentada en el sofá con Mateo en brazos, esperando a que sus padres regresaran. Había cerrado todas las puertas con llave y corrido las cortinas, pero no podía dejar de sentirme observada. Cada pequeño sonido de la casa me hacía saltar, y mi mente seguía reproduciendo la imagen de esa sombra en la ventana. Intentaba convencerme de que todo había terminado, pero algo en mi interior me decía que no era así. Cuando finalmente los padres de Mateo llegaron, les conté lo que había pasado. Al principio pensaron que estaba exagerando o que tal vez me había asustado por estar sola en una casa vieja, pero cuando les mostré las huellas de barro y mencioné la nota, sus rostros cambiaron. La madre de Mateo se puso pálida y miró a su esposo con una expresión que no supe interpretar. Luego me confesaron algo que me dejó helada. No era la primera vez que ocurría algo extraño en esa casa. En los últimos meses habían escuchado ruidos inexplicables y encontrado cosas fuera de lugar, pero siempre lo habían atribuido a su imaginación o al desgaste natural de una casa antigua. Nunca pensaron que pudiera ser algo más serio. Esa noche decidieron quedarse despiertos vigilando, y yo volví a casa con una sensación extraña, como si algo se hubiera quedado conmigo. Aunque nunca volví a trabajar para ellos, a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado esa nota o si me hubiera quedado más tiempo en esa casa. No sé si esto le ha pasado a alguien más, pero desde hace días no he podido dejar de pensar en lo que ocurrió el último San Valentín. Me llamo Javier, tengo 32 años y vivo en Madrid. Trabajo como diseñador gráfico freelance, así que mi vida social no es precisamente muy activa. Este año decidí probar algo diferente, asistir a un evento de citas rápidas organizado en un café del centro. Pensé que sería divertido, una oportunidad para conocer gente nueva y quién sabe, tal vez encontrar a alguien especial. Llegué al lugar con pocas expectativas, pero con la mente abierta. Había velas en las mesas, música suave de fondo y un ambiente que, aunque algo cursi, era acogedor. Fue allí donde conocí a Laura. Era una mujer de unos 28 años, con el cabello castaño claro recogido en una coleta desordenada y unos ojos verdes que parecían iluminarse cada vez que sonreía. Tenía una risa contagiosa y una forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en la sala. Nuestra conversación fluyó de inmediato. Hablamos de todo: libros, películas, incluso nuestras teorías sobre por qué los eventos de citas rápidas parecían sacados de una comedia romántica. Al final de la noche intercambiamos números y acordamos vernos para tomar un café el viernes siguiente. Me fui a casa con una sonrisa tonta en el rostro, emocionado por volver a verla. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Habíamos quedado en un pequeño café cerca de la Plaza Mayor, un lugar tranquilo que a menudo visitaba para trabajar o leer. Llegué unos minutos antes. Pedí un café con leche y me senté en una mesa junto a la ventana mirando hacia la calle. Recuerdo que hacía un frío húmedo, típico de febrero, y que el cielo estaba cubierto de nubes grises. Revisé mi teléfono varias veces mientras esperaba, pensando que tal vez Laura se había retrasado. Pasaron 10, luego 20 minutos, y ella no aparecía. Decidí enviarle un mensaje para asegurarme de que todo estaba bien, pero no obtuve respuesta. Intenté llamarla, y fue entonces cuando algo extraño sucedió. Una voz automática me informó que el número no estaba conectado. En ese momento me sentí confundido, pero intenté no darle demasiada importancia. Tal vez había cometido un error al guardar su número o ella había cambiado de teléfono. Me quedé en el café por casi una hora más, revisando mi móvil cada pocos minutos y mirando hacia la puerta cada vez que alguien entraba. Pero Laura nunca llegó. Finalmente pagué mi cuenta y me fui a casa con una sensación extraña en el pecho, como si algo no encajara del todo. Esa noche, mientras cenaba frente al televisor, vi algo en las noticias locales que me dejó helado. Hablaban de la desaparición de 2 personas después de asistir a un evento de citas rápidas el día de San Valentín. Las descripciones coincidían perfectamente con Laura y con otro hombre que también había estado en el evento. Al principio pensé que debía tratarse de una coincidencia. Había muchas personas en aquel evento y la descripción que dieron en las noticias era bastante general. Una mujer joven con cabello castaño claro y un hombre de unos 30 años, alto y delgado. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil me resultaba ignorarlo. La imagen de Laura seguía apareciendo en mi mente, su risa, la manera en que hablaba conmigo como si nos conociéramos de toda la vida. Decidí buscar en internet más información sobre la desaparición. Encontré un artículo que mencionaba que ambos habían sido vistos por última vez saliendo del café donde se realizó el evento. Lo que me inquietó fue que nadie parecía saber si se conocían o si habían llegado juntos. Esa noche apenas pude dormir.
Me despertaba cada hora con la sensación de que alguien me observaba, aunque sabía que estaba solo en mi piso. A la mañana siguiente tomé una decisión impulsiva: regresar al café donde habíamos quedado para intentar encontrar alguna pista. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de gente, como siempre. Me senté en la misma mesa junto a la ventana y observé a mi alrededor. Todo parecía normal hasta que noté algo extraño. En una de las paredes del café había un tablón de anuncios con fotografías y notas dejadas por los clientes. Entre ellas, vi una foto grupal tomada durante el evento de citas rápidas. Allí estaba Laura, sonriendo como siempre, pero lo raro es que no recordaba haber visto a las otras personas en la foto durante la noche del evento. Mientras miraba la foto, un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo inquietante en las caras de las otras personas. No sé cómo explicarlo, pero parecían fuera de lugar. Sus sonrisas eran demasiado rígidas, como si estuvieran posando bajo obligación, y sus ojos no tenían brillo, como si estuvieran vacíos. Decidí tomar una foto del tablón con mi móvil para examinarla más tarde. Justo cuando estaba a punto de salir del café, una camarera se me acercó. Era una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño y un delantal que parecía haber visto mejores días. Me preguntó si necesitaba algo más, y por algún motivo sentí la necesidad de preguntarle sobre la foto. «Ah, esa fue tomada hace unos años», dijo mientras limpiaba una mesa cercana. «Siempre hacemos eventos aquí, pero ese en particular fue raro. Después de esa noche algunas personas dejaron de venir. Nunca supe por qué». Su respuesta me dejó más preguntas que respuestas, pero no quise insistir. Cuando salí del café, me sentía aún más confundido que antes. ¿Cómo podía ser que Laura estuviera en una foto de hace años? ¿Y por qué no recordaba a esas otras personas? Mientras caminaba hacia casa, revisé la imagen en mi móvil una y otra vez buscando algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Detrás del grupo, casi imperceptible, había una figura borrosa mirando directamente a la cámara. La figura en el fondo de la foto era difícil de distinguir, pero cuanto más la miraba, más me convencía de que no era un simple error de la cámara. Parecía una persona, pero su silueta era oscura, casi como si estuviera envuelta en sombras. Su rostro no era visible, pero sus ojos, había algo en ellos que me hacía sentir observado incluso a través de la pantalla. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero no podía apartar la vista de esa imagen. Decidí ampliarla en mi móvil para ver mejor los detalles, pero cada vez que lo hacía, la foto se volvía más borrosa, como si algo estuviera evitando que pudiera enfocarme en esa figura. Esa noche, mientras intentaba dormir, tuve una pesadilla. Soñé que estaba en el café otra vez, sentado en la misma mesa junto a la ventana. Todo estaba oscuro, excepto por una tenue luz que venía del tablón de anuncios. Caminé hacia él y vi la misma foto, pero esta vez las caras de las personas habían cambiado. Sus sonrisas eran macabras, casi como si se burlaran de mí, y Laura ya no estaba en el grupo. En su lugar había un espacio vacío con su nombre escrito debajo. Me desperté sobresaltado y sudando frío. Revisé mi móvil para asegurarme de que todo había sido un sueño, pero cuando abrí la galería para ver la foto otra vez, ya no estaba ahí. O podía entender qué estaba pasando. Estaba seguro de haber guardado la foto, pero ahora no había rastro de ella en mi móvil. Decidí volver al tablón del café al día siguiente para tomar otra foto, pero cuando llegué, la imagen ya no estaba allí. Pregunté a la misma camarera sobre el tablón y la foto grupal, pero me miró como si estuviera loco. «No sé de qué foto hablas», me dijo con una expresión seria. «Ese tablón lleva vacío semanas». Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía ser posible? Yo mismo había visto la foto apenas un día antes. Salí del café sintiéndome más perdido que nunca, con una sensación creciente de que algo no quería que descubriera la verdad. Esa noche decidí buscar en redes sociales o foros alguna mención sobre el evento de citas rápidas al que había asistido. Después de horas navegando, encontré un hilo en un foro local donde alguien mencionaba haber estado en un evento similar hace años en el mismo café. Lo que me llamó la atención fue un comentario de un usuario anónimo. «Si estuviste ahí y viste algo raro, no sigas buscando. No quieren que lo hagas». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Respondí al comentario preguntando qué quería decir con eso, pero nunca obtuve respuesta. Esa noche volví a soñar con el café, pero esta vez no estaba solo. En mi sueño, Laura estaba sentada frente a mí, con los ojos vacíos y una sonrisa inquietante que no se movía ni siquiera cuando intenté hablarle. Desperté de golpe con el corazón acelerado, y por un momento juré que podía oler el aroma del café como si todavía estuviera allí.
Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Si Laura realmente había desaparecido, necesitaba saber la verdad. Recordé que durante nuestra conversación en el evento, ella había mencionado que vivía en un barrio cercano al mío. Pasé la mañana caminando por las calles de esa zona, buscando alguna señal de ella, pero no encontré nada. Finalmente me atreví a preguntar en una pequeña tienda de abarrotes si conocían a alguien con su descripción. El hombre detrás del mostrador frunció el ceño y negó con la cabeza, pero justo cuando estaba a punto de irme, una mujer mayor que estaba comprando se giró hacia mí. ¿Dijiste Laura?, preguntó con un tono cauteloso. Asentí rápidamente y le describí cómo era. La mujer se quedó en silencio por un momento antes de responder. Hubo una chica así aquí hace años, pero desapareció. Nadie sabe qué le pasó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Le expliqué que yo acababa de conocerla en el evento de citas rápidas, pero la mujer me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Eso no es posible, dijo con firmeza. Laura desapareció hace más de 5 años. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía ser? Yo había hablado con ella apenas unos días antes, la había visto, escuchado su risa. Todo esto no tenía sentido. Salí de la tienda sintiéndome completamente desorientado. ¿Cómo podía alguien desaparecer hace 5 años y al mismo tiempo haber estado en el evento de citas rápidas conmigo? Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas, pero cada vez me resultaba más difícil ignorar la sensación de que algo mucho más extraño estaba ocurriendo. Esa noche decidí hacer algo que normalmente nunca haría. Volví al café donde todo había comenzado, pero esta vez fui después de que cerraran. No sé qué esperaba encontrar, pero sentía que necesitaba respuestas. La calle estaba desierta y el aire era frío, cortante. Me acerqué a las ventanas del café y miré hacia adentro. Todo estaba oscuro, pero pude distinguir las mesas y sillas en el mismo lugar de siempre. De repente, algo llamó mi atención. En la mesa junto a la ventana donde había esperado a Laura días atrás, vi un destello, como si algo metálico reflejara la luz de la farola de la calle. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba enfocar mejor. Era un pequeño objeto sobre la mesa, algo que no debería estar allí. Sin pensarlo 2 veces, empujé la puerta del café y para mi sorpresa estaba abierta. Entré lentamente, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio absoluto del lugar. Cuando llegué a la mesa, vi lo que había brillado. Era un anillo plateado con una pequeña inscripción en el interior. Lo levanté para leerlo mejor y casi solté el anillo del susto. Tenía grabado el nombre Laura. Mis manos temblaban mientras sostenía el anillo. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Era realmente de Laura? Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché un ruido detrás de mí, como si algo se arrastrara por el suelo. Me giré de golpe, pero no vi nada. El café seguía tan vacío y silencioso como cuando entré. Sin embargo, esa sensación de estar siendo observado volvió con más intensidad. Decidí que ya era suficiente y me dirigí hacia la puerta para salir de ahí lo más rápido posible. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, escuché una voz suave y familiar que susurró mi nombre. Javier. Me quedé paralizado. Era la voz de Laura. Me volví lentamente con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. La vi allí, de pie junto al tablón de anuncios. Pero algo estaba mal. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos no eran los mismos. Eran oscuros, vacíos, como si no hubiera alma detrás de ellos. «Laura», logré murmurar con un hilo de voz. Ella no respondió. Solo me miró fijamente mientras una sonrisa perturbadora se dibujaba en su rostro. Di un paso hacia atrás, sintiendo como el miedo me paralizaba las piernas. Fue entonces cuando la luz del café comenzó a parpadear y todo el lugar se llenó de un frío insoportable. En ese momento supe que tenía que salir de ahí o no viviría para contarlo. Salí corriendo del café, dejando la puerta abierta de par en par detrás de mí. El aire frío de la calle me golpeó el rostro, pero no me detuve. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi piso, donde cerré todas las puertas y ventanas, como si eso pudiera mantener fuera lo que había visto. Me senté en el suelo de la sala, tratando de calmar mi respiración, pero la imagen de Laura seguía grabada en mi mente. Su rostro pálido, sus ojos vacíos, esa sonrisa antinatural. No podía entender qué estaba pasando, ni cómo alguien que parecía tan real podía convertirse en eso. Pasé el resto de la noche despierto, con todas las luces encendidas, esperando que el amanecer trajera algo de claridad. Al día siguiente decidí que no podía quedarme con esto solo para mí.
Fui a la policía y les conté todo lo que sabía sobre Laura y el evento de citas rápidas. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no me creían. Me miraban con una mezcla de escepticismo y lástima, como si pensaran que estaba inventando todo. Cuando mencioné el anillo con su nombre grabado, uno de los oficiales me pidió que lo entregara como evidencia. Busqué en mi bolsillo para dárselo, pero no estaba ahí. Revisé todos mis bolsillos una y otra vez, incluso volví a casa para buscarlo, pero había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces he intentado seguir adelante con mi vida, pero cada vez que paso cerca de ese café siento un escalofrío recorrerme. No he vuelto a entrar y no pienso hacerlo nunca más.